se infecta la herida producto de algún tipo de material que no está estéril, ¿no? Una lesión vasculonerviosa, también por una fractura que vamos a ver, o un síndrome compartimental. Y en las sistémicas, la famosa embolia grasa. Y aquí están las complicaciones locales. Si ustedes ven la figura de la izquierda, ¿no? Es problema de partes blandas. Esto que ustedes ven aquí en negro es una escara, así se le conoce. Escara, ¿ya? Es una escara necrótica. Esta escara tiene que limpiarse. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Muy probablemente aquí hubo una fractura, se nota que está hinchado, ¿ya? Incluso miren, ya ha sido operado, ¿ves? Acá hay una cicatriz posoperatoria, pero el colgajo, o sea, la parte de piel que cubría al tejido óseo, no ha sido suficientemente vascularizado. Entonces, cuando es un tejido que no tiene un aporte vascular adecuado o está infectado, ese tejido o esa parte de tejido se muere, se acartona y se llama escara. ¿Ya? Esta escara tiene que limpiarse, tiene que sacarse, porque si no es un asiento de infecciones, ¿está bien? Y al final te puede dar la famosa y temida osteomielitis, primero aguda y luego crónica. Y tratar una osteomielitis es un poco complejo, por eso es importante saber cuándo se está infectando y cuándo se infectó nuestro sitio operatorio o nuestra herida, que la mayoría son por fracturas expuestas. ¿Ya? Miren acá el otro caso, es una fractura de húmero, ¿ya? Y aquí hay como una solución de continuidad, ¿no? Aquí redondita. Eso posiblemente puede ser una bala, ¿no? O sea, un orificio de proyectil de arma de fuego. Generalmente los pacientes que llegan con proyectil de arma de fuego, la bala a veces entra por la parte posterior, hay un orificio de entrada y no hay un orificio de salida, o sea, la bala se queda alojada. O si no, también pues sí lo puede haber, ¿no? Y eso pues son heridas o problemas de partes blandas que se pueden infectar. ¿Ya? Miren este ejemplo por si acaso. Miren aquí el del lado izquierdo. Ese es un paciente que nos llevó al hospital. Es un paciente indigente que se tiró de un más o menos de un puente de 6 7 metros de alto, nos cuenta. Bueno, está vivo, pero se tuvo una fractura expuesta, ¿no? Llegó al hospital después de 5 días porque ya no podía, vino con la mano hinchada, celulítica. Aquí ya está, después de hacer una pequeña limpieza quirúrgica, pero si ustedes ven aquí, ven cómo está completamente desvitalizado, purulento, ¿no? Esto que ustedes ven acá es tejido óseo, es un poco de el estiloides cubital que ha sido expuesto. Este tejido ya no sirve, ya está completamente desvitalizado, ¿no? Y también en el otro lado, esta es una cadera, ¿ya? No parece, pues, porque, por la foto, ¿no? Pero aquí está, acá está el glúteo, acá abajo está el glúteo, acá abajo el abdomen, aquí está el pie, para abajo, ¿no? Y esta es la cadera. Y si ustedes se dan cuenta, miren cómo hay una solución de continuidad que parece así como un T, ¿no? Como un T medio cargado, ¿ya? Esto de aquí es una solución cero purulenta que proviene desde el lado de la colocación de osteosíntesis. En este caso, a la señora se le colocó un clavo de cadera, pero siempre pues al cerrar piel y todo lo demás, la piel tiende mucho a llamar mucho microbio y al final genera un caldo de cultivo y hace dehiscencia de herida. Cuando tenemos ese tipo de problemas de partes blandas, lo ideal es, si es una dehiscencia inicial y si es algo local, podemos comenzar con antibióticos, ¿no? Por 2 o 3 días. Pero si vemos que no mejoran los antibióticos luego de 2 y 3 días, o sea, que no hay disminución de la secreción o del gasto de la secreción, a pesar de la curación local que le estoy dando, a pesar del antibiótico que le estoy dando, entonces ya hay que pensar en hacer una limpieza quirúrgica, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ya ir pensando. Si a los 3 días el paciente no responde al tratamiento conservador, vamos a tener que cortar los puntos, volver a entrar y lavar con abundante cloruro, o si no también ir pensando en otro tipo de tratamiento. No, igual aquí, por ejemplo, este tejido no se puede quedar aquí perenne, ¿no? Este tejido es un foco infeccioso y el paciente puede perder la mano si continúa pues con este tejido necrótico. Entonces, todo lo que esté necrótico a mí no me sirve. Como no me sirve, o necrótico o infectado. Si ya tenemos una osteomielitis crónica, ya no sirve ese tejido. Entonces yo tengo que retirarlo, quitar todo el foco de infección y
luego prepararlo ya para una nueva rafía con algún tipo de injerto óseo, algún tipo de placa y tornillo, ¿ya? Pero primero lo que tenemos que hacer es barrer con la infección desde inicio, ¿no? ¿Con qué antibiótico, doctor? Nos dicen, el mejor antibiótico es el bisturí, ¿ya? El bisturí es el mejor antibiótico. Ya cuando ya tenemos una herida completamente necrosada, infectada, no va a haber antibiótico, ni teiciclina, ni colistina, nada. El mejor antibiótico es debridar correctamente ese tipo de herida infectada. ¿Ya? Miren, por ejemplo, el caso de la izquierda es una fractura también con aumento de partes blandas, ¿no? Como está la piel tensa, brillosa, ¿no? Eso es típico, con un poco de flectenas ya que han sido reventadas, ¿no? Y aquí arriba a la derecha, ven pues como este es un pedazo de astrágalo que ha salido por el lado medial del pie, ¿no? Con escaras nuevamente, con escoriaciones, con un talón necrótico, ¿no? Y esto aquí abajo pues es una celulitis post-reducción, masificación interna, donde se ve pues un foco del tornillo, ¿no? Acá se ve una cabecita de tornillo que está ahí, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, ha habido licencia de herida, no hay cicatrización y ya se está exponiendo el material de osteosíntesis. Entonces, son complicaciones de las fracturas o de la reparación de las fracturas o del tratamiento de estas fracturas que tenemos que tener en cuenta. Y son infecciones que se producen al inicio, hasta la semana. Entonces, recapitulando, si tenemos una fractura expuesta, hay que ver el grado de fractura expuesta y hay que ver si es que es suficiente solamente el tratamiento antibiótico o si no también hay que entrar a sala de operaciones a hacer una limpieza quirúrgica. Eso va a depender del grado de la fractura expuesta, ¿ya? Y si tenemos una fractura que ya ha sido operada y ya ha sido reducida, o sea, alineada con algún tipo de material de osteosíntesis, hay que vigilar las partes blandas, porque las partes blandas se pueden hinchar, se pueden edematizar, y si se edematizan o se hinchan, son un factor de riesgo para que pueda haber dehiscencia de herida operatoria. Y a ningún cirujano traumatológico nos gusta eso, porque cuando se infecta una herida que tiene por trasfondo una fractura reparada, o sea, una fractura reparada con placas y tornillos, quiere decir que también se va a infectar el material y quiere decir también que por ende se va a infectar el hueso. Y si se infecta el hueso, esto conlleva primero una osteomielitis aguda y luego una osteomielitis crónica. Y tratar una osteomielitis crónica es complejo, porque de hecho tiene que tener mínimo tratamiento antibiótico, mínimo durante 6 semanas, si es que no es endovenoso durante 6 semanas, yo si no hay que resecar toda la parte del secuestro o involucro que contiene pues ese contenido o esa osteomielitis crónica, ¿ya? Entonces, esto es quizá la parte más común de una complicación de fractura. Pero también, pues, cuando uno se lesiona o se luxa o se fractura nuevamente a nivel de cualquier parte ósea, también puede llevarse consigo lesiones vasculonerviosas, o sea, de vasos o de nervios. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en una luxación anterior de hombro, que es esta que está acá, o en una fractura también de húmero proximal, que es esta que está aquí, ¿no? La mayoría de ellas tienen lesión del nervio circunflejo. El nervio circunflejo es este que va a estar acá, ¿ya? También se llama axilar, ¿ya? Este nervio es eminentemente sensitivo y va a inervar al músculo deltoides, ¿ya? Entonces, cuando se luxa hacia adelante, la cabeza humeral a veces aprieta o tracciona el nervio axilar, generando pues una parestesia o una disminución de la sensibilidad a nivel del músculo deltoides, ¿ya? Y cuando hay disminución de la sensibilidad y a su vez también pues hay disminución de la movilidad, genera una atrofia del músculo deltoides presentando un hombro plano, ¿ya? Un hombro completamente plano. Algunos le llaman hombro en charretera también, ¿ya? Y cuando hay fractura del cuello quirúrgico o del húmero proximal, también está catalogado que puede haber una fractura nuevamente del nervio axilar o deltoideo, ¿ya? Y lo mismo, de la misma manera, ¿no? Entonces hay que valorar siempre ante una fractura de húmero proximal si el paciente siente o no siente el hombro, le toca, siente, no, no siento, entonces probablemente hay una lesión circunflejo. Si es que puede elevar el hombro, obviamente cuando ya esté reducida la fractura o reducida la luxación, si es que puede elevar el hombro. Entonces hay que evaluar siempre la parte del deltoides si hablamos de un nervio circunflejo. Por otro lado, también tenemos
a la lesión del nervio radial, ¿no? Es una lesión un poco conocida, en la cual cuando hay fractura a nivel del tercio medio o el tercio distal del húmero, ¿ya? Puede haber una lesión del nervio radial, ¿ya? Si es que la lesión se encuentra por más o menos el tercio medio y el tercio inferior del húmero, ¿ya? O del húmero distal, y hay una fractura espiroidea, este tipo de componente se llama la famosa fractura de Holstein-Lewis, ¿ya? Esto se produce con la triada 1, fractura espiral, voy a poner acá, ¿ya? Fractura espiral. 2, fractura de húmero distal. Húmero, tercio medio, tercio distal. Y 3, lesión del nervio radial. Cuando tiene estas tres cosas, fractura en espiral, fractura de húmero, tercio medio, tercio distal y lesión del nervio radial, ¿ya? Es donde recién se le pone el nombre de Holstein-Lewis. Y algunos preguntarán, doctor, ¿cómo sé que tiene el nervio radial afectado? Por la famosa mano caída o mano péndula, ¿ya? Mano caída o mano péndula. ¿Por qué? Porque el nervio radial va a inervar inerva a los extensores de la mano y muñeca, ¿ya? Entonces, como hay lesión del nervio radial a nivel proximal, al no haber inervación de los extensores de la mano y muñeca, la muñeca no puede extender, por ende cae, ¿no? Es la famosa mano caída o mano péndula, ¿ya? Entonces, entonces, en cada paciente con fractura de húmero tercio medio o tercio distal, hay que ver si puede elevar la mano o si puede hacer si puede elevar el primer dedo, ¿no? Si es que no puede elevar el primer dedo o no puede elevar o extender la mano y además no tiene sensibilidad y además hay adormecimiento, vamos a nosotros correlacionar y decir pues que tiene lesión del nervio radial, ¿ya? Y al haber lesión del nervio radial, si sacamos una placa y si tiene una fractura espiral de húmero distal, es la famosa fractura de Holstein-Lewis, que es un poco común a nivel de fracturas del húmero, ¿ya? Y la otra también es la lesión del nervio mediano. La lesión del nervio mediano es muy conocida en fracturas supracondilias. A nivel, puede ser de adulto o de niños. A nivel de, si hablamos solamente de fracturas supracondilias, es más común que haya en niños, ¿ya? Es más común que haya en niños la fractura supracondilia. Pero si hablamos de complicaciones de fracturas supracondilias lesionando el mediano, esto es más común en adultos. Es decir, todo paciente o la mayoría de pacientes adultos que tienen fractura supracondilia, es decir, encima de los cóndilos humerales, hay más probabilidad que se lesione el nervio mediano, ¿ya? Luego, ¿cómo se manifiesta esta lesión del nervio mediano? Es la famosa mano del predicador, así se le llama, mano del predicador, así como la mano del santo, igualito, ¿no? Donde no puede flexionar o doblar los 3 dedos de la mano afectada, ¿ya? No puede flexionar y más que nada ni el segundo ni el tercero. Esto nos va a indicar una lesión del nervio mediano, la famosa mano del predicador, así se le llama, ¿ya? Y cuando hay una fractura supracondilia y más que nada pediátrica, la complicación más frecuente también es la lesión del nervio mediano, ¿ya? Sin embargo, la complicación más grave es la lesión de la arteria humeral o la arteria braquial, ¿ya? Por ejemplo, es una fractura de húmero que se va hacia adelante, ¿no? A veces se expone con una punta hacia adelante. Esta punta puede cortar o atravesar la arteria humeral o el nervio mediano, ¿ya? Y si se va para un lado, si se va generalmente para lateral, puede generar también lesión del nervio cubital. Entonces hay que tener más o menos en cuenta cómo es el desplazamiento de las fracturas para nosotros poder inferir
qué nervio o qué estructura puede haber sido lesionada. ¿Ya? Eso es en cuanto a lesiones nerviosas o nerviosas. ¿Ya? Ahora, en cuanto a síndrome compartimental, también que es una complicación de fractura. Como ustedes saben, el síndrome compartimental se produce en la mayoría de veces por un traumatismo, ¿ya? Y va a estar definido por un aumento de la presión, vamos a escribirlo acá, aumento de la presión intracompartimental. Es decir, todos los músculos o todos los intracompartimental. Todas las regiones de brazos y piernas, ¿ya? Tienen compartimentos. El lugar donde hay mayor frecuencia de síndrome compartimental es la pierna. Entonces vamos a tratar de focalizarnos en la pierna. Muslo también, antebrazo también, húmero también. Pero el lugar donde hay más frecuentemente síndrome compartimental es la pierna. Entonces, la pierna tiene 4 compartimentos, que ya lo vamos a ver más adelante, y cuando aumenta la presión de ese compartimento, se llama el famoso síndrome compartimental. ¿Cuánto es la presión normal? De 0 a 8 milímetros de mercurio es la presión normal. Pero cuando ya sube mayor a 30 milímetros de mercurio, ya se le llama, ya se dice que está produciendo un síndrome compartimental. Y doctor, ¿qué pasa si está en 20, 25? Por ejemplo, si alguno de ustedes va a correr la maratón, el músculo se va a hipertrofiar y va a aumentar de presión. Entonces, a veces hasta los deportistas aumentan hasta 25, 28 milímetros de mercurio, ya produciendo un dolor o una fatiga muscular, ¿verdad? Pero si esto pasa por encima de los 30 y es sostenido, ya hablamos del famoso síndrome compartimental. Y esto va a ser producido fisiopatológicamente por dos vías. Uno, el aumento del contenido del compartimento o la disminución del volumen del compartimento. ¿Cómo es el aumento del contenido del compartimento? Cuando, por ejemplo, hay un sangrado en el compartimento o un edema marcado en el compartimento, ¿no? Si hablamos, la pierna tiene 4 compartimentos. Estos son los compartimentos de la pierna, ¿no? Esta es una pierna en corte coronal, perdón, en corte sagital, ¿ya? En la cual tenemos acá la tibia y el peroné, ¿no? Y acá tenemos todos los compartimentos de la pierna, ¿no? Un compartimento anterior, un compartimento lateral, los compartimentos posteriores, posterior profundo y posterior superficial. Entonces, estos compartimentos tienen un valor, ¿verdad? Que lo normal es de 0 a 8 milímetros de mercurio. Pero cuando ya aumenta hasta 30, pues tienden a generar el famoso síndrome compartimental. Entonces, si es que aumenta el volumen del contenido en cualquiera de esos compartimentos, ya comienzan por depresión, a agarrar todos los compartimentos. Primero se comienza a afectar el compartimento antibial anterior, luego se comienza a afectar el compartimento lateral, así hasta que toda la pierna se deteriora produciendo una isquemia marcada. En cambio, si es que por ahí el volumen del compartimento está adecuado, pero uno pone, por ejemplo, una restricción a nivel de la piel, por ejemplo, un yeso muy ajustado, este yeso pues comprime tanto el compartimento que no lo deja extenderse, que no lo deja expandirse. Y ahí también, por disminución de volumen, también puede haber un síndrome compartimental. Por las dos vías hay aumento de la presión intracompartimental y luego una disminución de la presión capilar, una disminución de la perfusión capilar y a su vez pues la famosa isquemia, ¿no? La isquemia es la depresión o la disminución del aporte de oxígeno a cualquier tejido de nuestro organismo. Luego que hay isquemia, esta isquemia puede ser muscular o nerviosa. ¿Dónde va primero? ¿Qué es lo primero que entra en isquemia? Lo primero que entra en isquemia es el nervio. Es lo primero que entra en isquemia. Es por eso que muchos pacientes al inicio, cuando comienzan con el síndrome compartimental, sienten un ardor, una quemazón o incluso también pues un adormecimiento llamado parestesias, ¿verdad? Esas parestesias o adormecimientos es el primer signo de un síndrome compartimental. A su vez también, o a la par, también puede estar la isquemia muscular que puede producir necrosis muscular y libera toxinas. Estas toxinas
generan más toxinas a su vez, generando pues el famoso síndrome de aplastamiento. Eso se da cuando hay un paciente que está muy deteriorado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros eh, ubicamos o diagnosticamos un síndrome compartimental? El síndrome compartimental se diagnostica de manera clínica, ¿ya? Es lo que tenemos que saber. Y tenemos signos y síntomas preisquémicos y posisquémicos. Entonces, como les había comentado, el primer signo y síntoma son las parestesias, ¿verdad? Es lo primero que llega. El paciente viene, por ejemplo, un paciente que ha estado jugando un partido de fútbol y lo han pateado, ¿no? Y le han dado una patada muy fuerte en la pierna. Y viene con la pierna hinchada, edematizada, tensa. Y lo que va a venir diciéndote es, doctor, siento, me han pateado la pierna, tú le sacas una placa, no hay fractura, ¿ya? Y te va a decir, puede o no puede haber, ¿no? Y si a veces la hay, son fracturas muy pequeñas, y te va a decir, doctor, siento la pierna adormecida. Si te dice eso adormecida o como calambre o como quemazón, ya tú vas a interpretar que hay una lesión de nervio, ¿ya? Esa lesión de nervio, aprovechando pues del aumento de volumen intercompartimental, que lo primero que se va a lesionar es el nervio, ¿ya? Luego que el paciente comienza con ese adormecimiento, más o menos pasada la hora, comienza con un dolor. Ese dolor es un dolor intenso, desproporcionado. Es un dolor que no calma con analgésicos. Le pones ketoprofeno, ketorolaco, metamisol, diclofenaco, cualquier tipo de analgésicos y ese dolor no calma. Es más, aumenta. ¿Y aumenta con qué? Con la movilización pasiva, ¿ya? Con eso aumenta. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú le mueves los dedos de los pies, tiene más dolor, ¿ya? Entonces, ese dolor es el signo más característico de un síndrome compartimental. Luego también vamos a ver la presión o también llamada la tensión. Es la famosa, pues la piel tensa, la piel naranja, la piel brillosa, que parece que va a reventar. Estos tres signos y síntomas son preisquémicos, antes que se muera o comience a morirse el músculo y lo demás. ¿Ya? Entonces, acá están las famosas, en total son las 6P, ¿verdad? P de parestesia, P indolor, presión, palidez, parálisis y pulso ausente. Las primeras 3P son de síntomas preisquémicos. Pero cuando ya comienza a haber isquemia, comienza la cuarta P, que es la P de palidez. Pero antes de la palidez está la cianosis. ¿Por qué? Son dos cosas diferentes, ¿no? La cianosis es la coloración azulada de la piel y la palidez es la disminución del aporte arterial. Entonces, si hablamos de cianosis, vamos a pensar en vena, y si hablamos de palidez, vamos a pensar en arteria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero o qué es lo segundo que se afecta? Primero se afecta el nervio, segundo se afecta la vena, y tercero se afecta la arteria. Es decir, primero se pone la pierna cianótica antes que pálida. Ya hay un color azulado, un poco a veces marmóreo. Ahí me están diciendo pues que ya está avanzando el grado de isquemia y la parte venosa se está comprometiendo. ¿Ya? Luego viene la parte de parálisis. La parte de parálisis es ya una complicación mucho más marcada. Aquí ya hay muerte tisular, muerte nerviosa, atrofia, y aquí ya hay una complicación más seria, ¿no? En ese tipo de complicaciones con parálisis son las famosas, por ejemplo, contractura de Volman, ¿no? Contractura de Volman. Esta contractura de Volman es más frecuente en el antebrazo y es producto de un síndrome compartimental mal manejado en el antebrazo, o quizá pues que no se haya llegado a tiempo. A veces el paciente, por aguantar el dolor, aguanta, 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 y cuando llega al hospital o a la clínica ya llega pues con un grado de isquemia, ya llega con una palidez o una cianosis marcada. Nosotros solamente podemos ofrecerle el tratamiento de este síndrome compartimental, que es analgésicos, analgésicos, hielo, elevar la extremidad, pero si ya vemos que hay una cianosis marcada, incluso palidez, ya lo que tenemos que decir o hacer es hacer una fasciotomía descompresiva, pero evaluando pues el grado de compromiso de la extremidad. Y por último está pues el pulso ausente, el pulso disminuido o ausente, ¿no? Esto va a ir de la mano con la palidez, ¿ya? Esto básicamente hay cuando hay daño arterial. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar
mi daño vascular, perdón, mi daño del síndrome compartimental. Acá en Perú no hay este método, nosotros en Perú lo evaluamos simplemente con la clínica y pues ya evaluando cuando el paciente esté en los signos preisquémicos, ya evaluamos prepararlo y meterlo a hacer las operaciones para hacer la famosa fasciotomía descompresiva. Pero si aún no está bien, perdón, si aún no está pues completamente tenso y vemos que ha bajado el dolor con analgésicos, pues preferimos aguantarlo un rato hasta ver que se resuelva el cuadro, ¿no? Pero en otros lugares sí, pues se evalúan con el famoso método de Stryker, que es como una cánula que va a medir el grado de presión intracompartimental, que es de más de 30 a 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Si es de 8 a 20 o a 25, eso es un síndrome compartimental, si es que lo hay, crónico, producto de algún tipo de deporte que se utilice, pues, el músculo a repetición. Y a su vez también, por ejemplo, la famosa contractura de Bolman. Esta contractura de Bolman, como yo les había comentado, es una complicación ya de un tipo de síndrome compartimental que no fue tratado a tiempo, ¿no? Es una secuela. Y esta secuela se va a diferenciar pues porque hay retracciones, atrofia, fibrosis, cambios tróficos y neurológicos a nivel del antebrazo. La contractura de Bolman es más frecuente a nivel del antebrazo. Cuando hubo un síndrome compartimental, el antebrazo que no se trató a tiempo. ¿Y cuál es el tratamiento de un síndrome compartimental? El tratamiento es la fasciotomía descompresiva. Ese es el tratamiento, ¿no? Es hacer un corte a los costados de la pierna, en los dos lados, tanto en el lado medial como en el lado lateral, ¿ya? En el lado medial como en el lado lateral, para tratar de descomprimir estos compartimentos. Si hago yo un corte a este nivel, yo voy a tratar de descomprimir tanto el compartimento lateral como el compartimento anterior. Y si yo hago un corte a este nivel, a nivel medial, voy a descomprimir el compartimento posterior profundo del posterior superficial. Esto lo vamos a hacer cuando ya tengamos un inminente síndrome compartimental. Como les comentaba, muchas veces me ha tocado entrar a hacer fasciotomía descompresiva ya con signos posisquémicos, ¿no? Y hemos encontrado a veces el compartimento lateral ya necrosado, el compartimento anterior seminecrosado y el compartimento posterior bueno. Entonces eso se va a valorar si es que el paciente puede rescatar lo que queda de pierna o se puede hacer algún tipo de colgajo, de injerto, y si no se puede, pues lamentablemente va a una amputación de pierna. Entonces, el síndrome compartimental por eso se considera como una emergencia traumatológica, porque si no se actúa a tiempo, esto puede conllevar a una amputación de la extremidad. ¿Cómo yo puedo prevenir que ese compartimento no llegue a hacer una presión mayor a 30? ¿Qué puedo hacer yo? Si es que nos vamos nuevamente a nuestro caso, ese paciente que ha estado jugando fulbito, que ha estado jugando pelota y lo han pateado, ya ha venido pues con la pierna hinchada, ya con parestesias, con un dolor importante, que aumenta más a la movilización pasiva de los dedos. O sea, te dice todas las características y ya comienza pues incluso a ponerse tenso y brilloso. Es ahí donde yo tengo que ver y actuar, ¿no? ¿Y qué hacemos primero? Primero lo hospitalizamos, le damos analgésicos, como les habíamos comentado, le damos corticoides, ¿ya? Elevamos la extremidad y le ponemos hielo. El hielo es el antiinflamatorio más importante. El hielo va a hacer que baje el edema y disminuya la tensión del compartimento. Si a pesar de eso no mejora el paciente después de 2 horas o máximo 3 horas de observación, ya tengo que prepararlo para entrar a sala de operaciones. Sin embargo, algunos ni bien llega, lo vamos preparando, le vamos pidiendo sus exámenes preoperatorios, hemograma, glucosa, creatinina, perfil de coagulación, grupo sanguíneo y factor, riesgo quirúrgico, todo lo que ustedes ya le han enseñado en la primera clase, ¿ya? Y una vez que todo esté bien, pues luego lo ingreso a las operaciones para hacer la fasciotomía descompresiva, si es que no ha mejorado, primero con los analgésicos y los corticoides y las medidas que nosotros le hemos instaurado. ¿Ya? Entonces, si no mejora, no hay de otra que entrar a las operaciones para abrir el compartimento. ¿Y qué se hace? Se rompe la fascia, ¿no? Se abre, esta es la fascia. ¿Qué cosa es la fascia? La fascia es la tela que recubre el músculo, que protege el músculo para que se hernie.
Eso es lo que se hace, ¿no? No se llega hasta hueso. El hueso yo ni lo veo. En una fasciotomía nosotros no vemos el hueso, solamente separamos la fascia o abrimos la fascia para que el músculo pueda, entre comillas, respirar tranquilamente, ¿ya? Te pueden ir en tu examen, ¿cuál es el compartimento que con mayor frecuencia produce síndrome compartimental? Es el compartimento anterior. ¿Por qué? Porque es el compartimento que está más expuesto a la parte externa y es el compartimento que es más subcutáneo, ¿ya? Que está más cerca a la parte superficial y a su vez también que tiene poca distensibilidad, ¿ya? Eso es básicamente en cuanto a un síndrome compartimental. Esas son complicaciones locales. Y si hablamos de complicaciones sistémicas, vamos a tener en cuenta también al famoso síndrome de embolia grasa. El síndrome de embolia grasa de etiología tiene las fracturas de huesos largos a la cabeza, fémur, ¿ya? Entonces, si te viene un caso clínico o tú en un hospital tienes a un paciente que ha tenido fractura de fémur y esta fractura de fémur no lo han inmovilizado, porque lo primero que tenemos que hacer ante una fractura es inmovilizarla, ¿ya? Si no se ha inmovilizado, esa falta de inmovilización puede estar produciendo o es un factor de riesgo para que un émbolo del fémur se dispare hacia el pulmón y genere pues un síndrome de embolia grasa. Entonces, todo paciente con fractura tiene que inmovilizarse, más aún si es de fémur porque tenemos el gran riesgo a embolizar la grasa del hueso, ¿ya? También se produce muchas veces cuando uno quiere poner un clavo de cadera y al pasar una rima que es como un aparato que hace que estimule el sangrado intramedular del hueso, cuando se pasa esa rima, a veces estimula tanto sangrado que también estimula las células de grasa que hay en la parte intramedular y se disparan como un trombo hacia el pulmón, generando pues un síndrome de embolia grasa. ¿Cómo nosotros vemos? ¿O qué es lo primero que vemos? Nosotros vamos a ver petequias. Es lo primero que vamos a ver, petequias a nivel subconjuntival y a nivel del tórax. ¿Ya? El paciente a veces comienza a perder la conciencia, hay una alteración fluctuante de la conciencia, comienza a permanecer adormilado, no responde o no coordina movimientos. Entonces, son alteraciones que se ven clínicamente. Luego también el paciente comienza a agitarse, ya comienza a entrar en taquimia, en disnea, y luego a su brevedad en taquicardia, ¿ya? Y ahí donde uno intenta tomar una radiografía pulmonar, porque ya está más o menos maquinando que se pudo o puede tener un síndrome de embolia grasa. Y lo que vamos a ver en una radiografía es la famosa tormenta o torbellino de nieve, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos nosotros ya tenemos ya la aproximación diagnóstica, hay que darle tratamiento. ¿Qué vamos a dar? Medidas de soporte. Soporte neurológico, si es que ha habido daño cerebral, soporte cardiorrespiratorio, glucocorticoides para disminuir el edema pulmonar y también incluso puede entrar a ventilación de presión positiva, cuando es un cuadro más grave. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen que llevarse, por lo menos de un síndrome de embolia grasa? Es que si tú esto lo puedes evitar simplemente inmovilizando la fractura. ¿Cómo lo inmovilizo, doctor? Si es una fractura de tercio medio o tercio distal del fémur, tranquilamente pues, puedes poner una férula de yeso. Pero si es una fractura más arriba, o sea, a nivel del tercio medio, ahí sí hay que entrar a hacer operaciones para poner un fijador externo y evitar pues que esta fractura se esté moviendo, porque igual pues el paciente a veces se mueve, ¿verdad? Y esos micromovimientos generan pues que los émbolos se disparen, ¿ya? Listo. Eso es en cuanto a complicaciones tempranas. Vamos a hacer un pequeño break, un ratito de unos 5 minutos para continuar con las complicaciones tardías. Van haciendo sus preguntas por mientras, ya en cuanto a las primeras complicaciones.
Ya, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que no haya entendido? Para continuar con las complicaciones tardías. Buenas, doctor. Quiero hacer una consulta dentro de, de lo que es las complicaciones agudas. También se usa en la literatura lo que es la clasificación de Gustilo. No sé si es muy frecuente Ya. acá. Mira, eso hablamos, la clasificación de Gustilo es para fracturas expuestas, ¿ya? Eh, Eso en realidad es solamente para fracturas expuestas, pero no como complicación de fracturas. A ver, voy a ver si acá tengo un cuadro, déjame un ratito, para poder compartirles y darles un pequeño alcance acerca de fracturas expuestas. A ver. Las fracturas expuestas, como ustedes de repente han leído, son fracturas que han salido por o a través de la piel, ¿verdad? Entonces, esas fracturas que salen a través de la piel y que generan algún daño de partes blandas se llaman fracturas expuestas. Y ahí está la famosa clasificación de Bustilo, que son tres clasificaciones, ¿no? Son tres clasificaciones. Estoy buscando, ¿no? Para poder explicarle el toque. Bueno, otra pregunta por mientras voy buscando la clasificación de Bustilo y Anderson. ¿Ustedes Doctor, entonces, van a tener clase de fracturas expuestas? No, no, ya, te escucho, te escucho. Entonces, doctor, la clasificación de Gustilo 13, que se considera como emergencia, ¿sí entraría entonces como una complicación? la clasificación de Bustilo 13 es una clasificación cuando hay ya daño vascular. Ya, a ver, te voy a compartir, acá que tengo, voy a compartirles acá. Mm, ¿Pueden ver ahí? Sí, ¿no? ¿Pueden ver ahí? ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Sí? Ya, entonces, esta es una fractura expuesta, ¿ya? Es un paciente que me llegó a mí hace 2 años, es una fractura de fémur importante, ¿ya? Con una exposición tremenda de óseo y músculo, ¿verdad? Así llega el paciente. ¿Qué había pasado? Le había pasado la llanta de un tráiler abajo, él manejaba una moto y vino con este tipo de lesión, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es clasificar la fractura, clasificar según Gustilo y Anderson. Ya hay tipos de clasificaciones. Tipo de Gustilo. Puede ser un Gustilo 1, ¿ya? Un Gustilo 2 o un Gustilo 3. ¿Ya? Ahorita vamos a ver de qué parte. Y en Gustilo 3 pueden ser de tres tipos. Un Gustilo 3A, un Gustilo 3B y un Gustilo 3C. ¿Está bien? Entonces, Gustilo y Anderson clasifica de acuerdo a 5 parámetros. El primer parámetro es la extensión de la herida. O sea, ¿de qué tamaño es la herida? El segundo parámetro es el grado de energía. El tercer parámetro es el trazo de fractura. El cuarto parámetro es la lesión neurovascular que está acá, neurovascular. El cuarto parámetro es el compromiso de partes blandas, y acá es el compromiso de muscular. ¿Ya? Entonces, no, acá entonces, Gustilo 1. Gustilo 1 es menor a 1 centímetro. Gustilo 2 es de 1 a 10 centímetros. Y Gustilo 3 es mayor a 10 centímetros. ¿Ya? Gustilo 1, la mayoría de ellas tiene baja energía. En Gustilo 2, la energía es moderada. Y en Gustilo 3, la energía es alta. ¿Ya? Luego seguimos. Trazo de fractura. En el trazo de fractura en Gustilo 1 es una fractura simple. Por ejemplo, fractura transversa, fractura oblicua. En Gustilo 2, el trazo de fractura es una fractura con tercer fragmento. Y en Gustilo 3, el trazo de fractura es una fractura con minuta.
en múltiples fragmentos, ¿ya? Luego, contaminación de las partes blandas, ¿ya? ¿Qué tanta contaminación hay? En Gustilo 1, la contaminación es baja. En Gustilo 2, la contaminación es moderada. Y en Gustilo 3, la contaminación es alta, ¿ya? Luego vamos a ver daño vasculonervioso y en daño muscular, ¿ya? En daño muscular, en Gustilo 1, solamente es una contusión muscular. Contusión de músculo. En Gustilo 2 puede haber una ruptura muscular y en Gustilo 3 vamos a ver de acuerdo a cuál de los grados, si puede ser 3A, 3B o 3C, ¿ya? Entonces, en Gustilo 3A es una fractura, como por ejemplo este de aquí, de gran energía, de alta energía, de gran contaminación, perdón, de gran conminución y de gran contaminación de partes blandas, ¿ya? Pero la parte blanda puede cubrir el hueso, puede tapar el hueso. Entonces aquí hay cobertura ósea, ¿ya? ¿Listo? En el Gustilo 3B, igualito, ¿ya? Hay gran energía, gran contaminación, gran conminución, perdón, gran contaminación de partes blandas, pero aquí no hay cobertura ósea. Es decir, hay pérdida ósea o hay pérdida de piel, no hay cobertura ósea. Y aquí la palabra clave es desperiostización. El hueso se desperiostiza. Desperiostización. Desperiostización. ¿Ya? Desperiostización. Y en Gustilo 13 hay un daño neurovascular. Entonces, lesión neurovascular, aquí no hay lesión neurovascular, aquí tampoco hay, aquí tampoco hay, aquí tampoco hay, acá sí hay lesión neurovascular. ¿Ya? Entonces, a la pregunta. En un Gustilo 13, esta es una emergencia de todas maneras sí o sí. Aquí hay que entrar a reparar el vaso. Generalmente esto pasa cuando hay fracturas de tibio, fracturas de fémur, como lo que hemos visto, ¿no? Y aquí hay que entrar con un cirujano de tórax y cardiovascular para poder hacer la rafía del vaso y nosotros también pues tratar de inmovilizar y estabilizar la fractura, ¿ya? En un Gustilo, por ejemplo, 3A, por ejemplo, las famosas fracturas por proyectil de arma de fuego. Si ustedes han visto las fracturas por proyectil de arma de fuego, tienen solamente 1 centímetro de diámetro, no tienen más, no tienen 10 centímetros. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Que hay fracturas de 1 centímetro que pueden ser Gustilo 3? Sí. Ejemplo, Gustilo, fracturas por PAF, ¿no? Fracturas por PAF. ¿Por qué? Porque tienen alta energía, la bala es de alta energía, tiene gran conminución de fractura, la bala estalla el hueso y contamina grandemente las partes blandas. La bala es un elemento muy contaminante. Entonces, Gustilo y Anderson no solamente se trata de la extensión de la herida, ¿no? También trata de la energía, de la causa de fractura, de qué tan sucio esté. Por ejemplo, este paciente, volvemos aquí, es un paciente que de hecho se ve que ha habido gran conminución. Se nota también que las partes blandas están dañadas, que hay ruptura muscular, ya que es un trazo conminuto. Este es un Gustilo 3, ¿cierto? De todas maneras. Y aquí las partes blandas ya no cubren completamente el hueso y hay desperostización. El hueso tiene un periósteo. El periósteo es importante para la parte vascular del hueso mismo. Si el hueso se desperiostiza, quita una parte vascular. Y esa parte vascular que se quita al desperiostizarse puede conllevar a una necrosis ósea, ¿ya? Y esa necrosis ósea al final lleva a una osteomelitis. Es por eso la importancia de este tipo de Gustilo. Entonces, bueno, después ya viene el tratamiento de Gustilo. Después que pasó con el paciente, fijamos, hicimos limpiezas quirúrgicas. Bueno, así nos llegó, ¿no? Así nos llegó, ¿ya? Hicimos limpiezas quirúrgicas, luego pusimos un fijador, luego sacamos cultivos, y al final pues tuvimos que tratar de afrontar luego de 3 o 4 limpiezas quirúrgicas. Entonces, eso es en fracturas expuestas que yo me imagino que ustedes tendrán una clase, ¿no? Ahora estamos hablando de complicaciones de fracturas, que son otra cosa, ¿no? ¿Está bien? ¿Me entendieron o no?
¿Alguna otra pregunta? La complicación, ¿qué sería una complicación de una fractura expuesta, por ejemplo? ¿Cuál sería? Una no consolidación, una necrosis ósea, una necrosis avascular, y sería una complicación tardía, como la que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron, chicos, lo que me preguntaron? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguien que quiera preguntar acerca de complicación aguda? Ya, seguimos entonces. Igual me escriben al chat, no hay ningún problema, o interrumpen también, si quieren. ¿Ya? Listo, ahora vamos a hablar acerca de complicaciones tardías. En cuanto a la complicación tardía, vamos a ver que es a partir de la tercera semana, ¿verdad? Y la complicación, o una de las complicaciones más comunes, es la famosa consolidación viciosa. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, el hueso pega chueco, ¿no? Eso es la consolidación viciosa. El hueso no pega derecho, pega hacia adelante o hacia atrás, o hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces, para saber primero cuál es la fórmula de una consolidación normal, es igual a una buena reducción, más una buena inmovilización, más un normal aporte vasculosanguíneo. ¿Qué es una reducción? No sé si ustedes han escuchado, voy a reducir la fractura, ¿no? La reducción es igual a la alineación, voy a alinear la fractura. En términos coloquiales, voy a ponerlo en su sitio, ¿no? Eso de poner en su sitio básicamente es para una luxación, ¿verdad? Donde regresa la parte donde hay incongruencia articular a hacerla congruente. En nuestro caso, si una fractura está desviada, significa que voy a alinear la fractura. Alinear igual a reducir o igual a encajar. Entonces, una buena reducción más una adecuada inmovilización. Esta inmovilización puede ser con un yeso, con un fijador externo o con un fijador interno. Llámese placas, tornillos o clavos. Y todo eso va a ser adecuadamente hecho con un normal aporte vasculosanguíneo. O sea, si no hay ningún aporte vasculosanguíneo normal, es decir, si este hueso está muy desperostizado o por ahí hay una lesión nerviosa o una lesión vasculonerviosa, no va a haber una correcta consolidación porque las partes blandas, llámense grasa, piel, tendones, ligamentos, los vasos que están anexos y colaterales a la fractura, proveen de vitalidad y vascularidad a la parte ósea. Entonces, si hay una mala vascularidad, no hay un normal aporte vasculosanguíneo y por ende tampoco va a haber una consolidación normal. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una buena inmovilización y tengo un normal aporte vascular, pero no tengo una buena reducción? Es decir, no tengo el hueso alineado, el hueso está chueco. Entonces, el hueso pega chueco, se llama consolidación viciosa, porque hay una mala reducción. ¿Ya? Entonces, esta mala reducción puede ser en varo o en valgo. ¿Cuándo se le llama varo? Este es un fémur, nuevamente, ¿no? Y aquí está la línea media del cuerpo, ¿no? Acá está, por ejemplo, este es el acetábulo, ¿no? Y aquí está la pelvis, por aquí, ¿no? Entonces, este es el fémur. Cuando la parte distal de la fractura, en este caso, se acerca a la línea media, se llama varo, ¿ya? Así se llama varo. Y cuando se aleja de la línea media, acá nuevamente esta es la línea media, ¿ya? Y cuando se aleja de la línea media, se llama valgo, ¿ya? Ese es el famoso varo y valgo. Entonces, si así consolidamos, así nosotros encontramos a la fractura, puede estar pegada en varo o en valgo, ¿no? Eso lo vamos a ver en una radiografía, que acá tenemos ejemplos. Por otro lado, esta es en una vista antero-posterior. Por otro lado, en una vista lateral. Si tenemos una vista lateral y si tenemos que la parte distal con la parte proximal forman un ángulo hacia adelante, se dice que está en antecurvatum. Y si forma un ángulo hacia atrás, se dice que está en recurvatum. ¿Ya? Entonces, estas dos deformidades o no reducciones son tipos de reducción viciosa o mala reducción. Acá tenemos ejemplos, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿no? Esa es una
Esto es ya una secuela de fractura. Aquí esto está en no consolidación. Acá hay un callo exuberante. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la tibia y está yendo hacia afuera, ¿no? Este es el peroné. Si se va hacia afuera y no hay consolidación, se llama es un retardo de consolidación o una no consolidación en valgo, ¿ya? Porque se va hacia afuera de la línea media del cuerpo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, también tenemos la radiografía lateral y forma un ángulo posterior, está en recurvatum, ¿ya? Esto, por ejemplo, es otra consolidación viciosa. Esta es la rodilla, ¿ya? Esto aquí es la tibia y hace un ángulo posterior, también es una consolidación viciosa en recurvatum, ¿ya? Acá hay otro, esta es la cadera, por ejemplo. Esta es la cadera y este es un fémur, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, normalmente el eje tendría que venir de este, así, ¿no? Pero hay aquí un eje acá y un eje aquí. Esto es una consolidación en varo, ¿ya? Y aquí también nuevamente, ¿no? Esta es una tibia y aquí hay un completo callo exuberante, una mala consolidación y vemos cómo se va hacia adentro, ¿no? Se va hacia adentro. Esta es una consolidación en varo, ¿ya? Del tobillo. Y aquí también vemos, ¿no? Miren cómo se va hacia adentro. Y si sacamos una radiografía, también vemos que se va hacia adentro, o sea, en varo. Todo lo que se va hacia adentro, o sea, hacia la parte central, se llama varo, o sea, la parte de la línea media central. Y si se aleja, se llama valgo, ¿ya? Retardo de consolidación. El retardo de consolidación se parece al retardo de crecimiento. O sea, aquí está yendo bien la consolidación, pero hay factores externos o internos que hacen que no consolide a tiempo, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿cuánto demora en consolidar en promedio una fractura de tobillo? Un tobillo demora en consolidar, por ejemplo, 6 semanas. ¿Qué más demora 6 semanas? Un olecranon, también. ¿Qué más demora 6 semanas? Una fractura de muñeca o radiodistal. Una fractura de metatarso o metacarpo, también. Una fractura de rótula, también. Esto demora una fractura de clavícula, también. Esto demora 6 semanas. ¿Qué cosa demora, por ejemplo, 10 semanas? Una fractura de húmero demora 10 semanas, ¿no? En promedio. La tibia, ¿cuánto demora la tibia? En promedio, 16 semanas. El fémur, ¿cuánto demora el fémur? En promedio, 18 a 20 semanas. Normalmente son los tiempos que demora en consolidar una fractura. Cuando nosotros vemos y tenemos 6 semanas y vemos que aún no ha consolidado, ¿ya? Pueden ser dos motivos. Que esté en retardo de consolidación, o sea, que esté demorando la consolidación, o que esté entrando a una pseudoartrosis. La diferencia con la pseudoartrosis es que tiene que pasar 6 meses para definirla como tal, ¿ya? En cambio, puede haber algún tipo de factores externos o internos que permitan el retraso a la consolidación. Por ejemplo, ¿qué cosa me retrasa la consolidación? Un paciente fumador. El paciente que fuma, hay retardo de consolidación. Por ejemplo, el que tome corticoides, el paciente también que toma corticoides, no consolida, demora en consolidar. Algún trastorno hormonal, paratormona, por ejemplo, también, ¿no? Algún paciente inmunosuprimido, también. Algún paciente que tenga déficit de calcio, también. Entonces, hay factores externos e internos que hacen que se retarde la consolidación. Sí está yendo bien, pero se retarda la consolidación, ¿ya? Y en cuanto a la pseudoartrosis, que es la no consolidación, esto tiene un punto de corte de 6 meses. Es decir, si el hueso le hemos dado chance o hemos pensado que no consolida porque está en retardo, pero pasa 1, 2, 3, hasta 6 meses y no consolida, aquí ya entramos a la definición de pseudoartrosis. Y hay dos tipos de pseudoartrosis. Pseudoartrosis vasculares, en la cual el aporte vasculosanguíneo está bueno, y pseudoartrosis avasculares, en la cual el aporte vasculosanguíneo no está bueno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos 3 tipos de pseudoartrosis vasculares. La primera es la famosa la pseudoartrosis hipertrófica, ¿no? Que también se le llama la famosa pata de elefante, ¿no? Pata de elefante, que es bien conocida por ustedes. Esto pasa cuando hay
quizá hay una buena reducción, pero hay una mala inmovilización. Aquí lo que falla es la inmovilización. Por ejemplo, ¿cuándo se da esto? Con un yeso mal puesto, un yeso muy flojo, ¿ya? En la cual permite macromovimiento y no genera una consolidación, llevando consigo a un callo exuberante, un callo muy grande, ¿no? Y este callo muy grande es producto de que ha estado moviéndose y moviéndose la fractura producto de un yeso mal puesto. O por ahí, le ponen una placa con tornillos insuficientes. Normalmente, en la tibia, se ponen 3 tornillos distal a la fractura y 3 tornillos proximal a la fractura. Otros, por ahí ponen 2 y ponen uno arriba y piensan que es suficiente. No, no, y eso depende también de la técnica quirúrgica, que seguro vamos a ver en un ejemplo. Luego también tenemos la pseudoartrosis oligotrófica y la normotrófica, ¿ya? En la oligotrófica también se le llama el famoso casco de caballo, ¿ya? Casco de caballo. Nuevamente aquí también hay una limitación o una mala inmovilización. Aquí quizá pues han tenido un yeso mejor puesto, pero no un yeso puesto suficientemente bien para que el hueso consolide, ¿no? Y lo mismo con la parte de la normotrófica, donde en realidad no hay nada de callo, ¿ya? Pero tampoco hay signos de consolidación. Aquí, como les digo, la parte vascular está bien, pero la parte de la inmovilización es la que está mal, ¿no? Entonces, esta pseudoartrosis es capaz de hacer una reacción biológica, o sea, es decir, que sí consolida, que sí forma callo, pero el problema es la inmovilización, ¿ya? Entonces, como pseudoartrosis, algunos lo llaman como pseudoarticulación y te da escaso dolor. Esto es más frecuente en la tibia, en el hueso que se llama tibia. Esto es una complicación de una fractura, por si acaso, ¿ya? Acá está un ejemplo. Miren este ejemplo. Esta es una fractura que solamente le han puesto 1, 2 y 3 tornillitos, nada más, ¿no? Así miserablemente, ¿no? Y 3 tornillos, nada más. Entonces, con este tipo de osteosíntesis tan precaria, el hueso nunca va a consolidar, siempre va a haber micromovimiento. ¿Qué se hace? Una flotante o con pérdida ósea. Y otra pseudoartrosis atrófica pura, ¿no? Aquí sí hay una mala vascularidad. El hueso puede estar bien reducido, bien alineado, incluso bien inmovilizado, ¿no? Pero si no hay un buen aporte vascular, ese hueso tampoco nunca va a pegar. Por ejemplo, cuando hay una fractura con una interrupción de la médula ósea roja, ya el hueso no va a terminar pegando. Acuérdense que el hueso tiene 2 tipos de vascularidades, ¿no? Una vascularidad perióstica, ¿no? Y una vascularidad endóstica. La vascularidad perióstica me la dan las partes blandas, es decir,